En la cena de Navidad, rodeado de toda mi familia, mi propio padre me llamó fracasado. Lo que él no sabía, es que el testamento de mi abuela ya estaba sobre la mesa. Y esa misma noche, su burla cruel se transformó en la vergüenza más grande y definitiva de su vida. Si alguna vez te subestimaron, si te trataron como si tu valor fuera invisible mientras otros brillaban, esta historia te va a sacudir. Suscríbete, dale like y comenta, porque aquí no solo contamos venganzas, aquí mostramos cómo la justicia, a veces, llega en forma de un testamento y golpea con la fuerza de una verdad enterrada durante décadas. Mi nombre es Javier. Tengo 34 años. Y durante gran parte de mi vida, he sentido que mi existencia estaba marcada por una sola palabra, una etiqueta que mi padre, Ricardo, me repetía constantemente, a veces en gritos ahogados por la frustración, a veces en susurros cargados de un desprecio que dolía más que cualquier golpe: fracasado. Desde que era un niño, nunca encajé en su molde de éxito. Mi hermano mayor, Sergio, era su orgullo y alegría, su reflejo perfecto. Siguió sus pasos sin dudar. Estudió finanzas en la universidad más prestigiosa, se unió a la empresa familiar y, con una frialdad y una ambición que eran un eco de las de mi padre, multiplicó la fortuna. Era calculador, era pragmático, era todo lo que mi padre valoraba. Yo, en cambio, encontré mi refugio y mi propósito en el arte. Dibujaba, pintaba, escribía. Veía el mundo en colores y metáforas, no en balances y porcentajes. Y para mi padre, mi pasión no era más que un hobby vergonzoso, una debilidad de carácter. El artista de la familia, decía con un tono burlón en las reuniones familiares, arrastrando la palabra artista como si fuera un insulto. Sergio gana en un solo día lo que tú no ganarás en todo un año con tus garabatos. Cada una de sus palabras era un martillazo a mi autoestima. Me hizo sentir pequeño, insignificante, un error en su linaje de hombres exitosos. Pero yo no estaba solo en esa casa fría de apariencias. Tenía a mi madre, Elena. Ella era mi sol, mi refugio. Mientras mi padre construía muros de desprecio a mi alrededor, mi madre construía puentes de amor. Fue ella quien me compró mi primer juego de pinceles profesionales a escondidas, diciéndome que eran nuestro pequeño secreto. Fue ella quien enmarcaba mis dibujos y los colgaba con orgullo en su cuarto de costura, el único espacio de la casa donde yo sentía que podía respirar. Recuerdo sus susurros al oído, por las noches, cuando mi padre me había humillado en la cena: no dejes que te convenza de que no vales, Javier. Tu corazón es de oro, y eso es algo que todo su dinero nunca podrá comprar. Ella era el equilibrio en mi vida. La única razón por la que el peso del desprecio de mi padre no me aplastó por completo. Hace 2 años, mi madre fue diagnosticada con una enfermedad terminal. El mundo, mi mundo, se vino encima. Mientras mi padre y mi hermano se excusaban diciendo que estaban demasiado ocupados gestionando el negocio para lidiar con la situación, yo tomé una decisión. Dejé mi trabajo de medio tiempo como diseñador gráfico en una pequeña agencia y me dediqué a cuidarla. Fueron los 18 meses más difíciles y, a la vez, más preciosos de mi vida. Me convertí en sus manos, en sus pies, en su memoria. Le leía sus libros favoritos, la ayudaba a comer cuando ya no tenía fuerzas, escuchaba sus historias de juventud y sostenía su mano durante las largas noches en que el dolor era demasiado fuerte. En esos últimos días, vi la fragilidad y la inmensa fuerza del ser humano. Vi el amor en su forma más pura y desinteresada. Mi padre y mi hermano hacían visitas de 5 minutos. Miraban el reloj, hablaban de negocios en el pasillo, incómodos ante la cruda realidad de la muerte. Para ellos, la enfermedad de mi madre era una inconveniencia en sus agendas. Para mí, era una lección de vida y una despedida lenta y dolorosa. Cuando finalmente se fue, una parte de mí se fue con ella. El funeral fue un día gris y lluvioso, como si el propio cielo llorara con nosotros. Yo estaba destrozado, un cascarón vacío. Di un discurso en la iglesia, hablando no de la mujer que había muerto, sino de la madre que había vivido, su risa contagiosa, su bondad infinita, sus pequeños gestos de amor que habían sostenido a nuestra familia en silencio durante años. Mi voz se quebró varias veces, y las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Al terminar, mientras recibía los abrazos compasivos de mis tíos y primos, mi padre se acercó. No me abrazó.
No me ofreció ni una sola palabra de consuelo. Simplemente me agarró del brazo con una fuerza que me hizo daño, me apartó un poco del resto y soltó esa frase que se grabó a fuego en mi memoria, una frase que nunca podré perdonar. Deja de llorar, inútil. Ni para esto sirves. Das vergüenza ajena. En ese instante, en medio del dolor más grande que había sentido en mi vida, la poca admiración que aún me quedaba por él se hizo cenizas. Y en su lugar, nació una rabia fría y profunda. La semana siguiente al funeral fue un infierno. Mi padre y Sergio tomaron el control de todo, actuando como si la casa y todo lo que había en ella ya fuera suyo de facto. Hablaban de vender sus cosas, de remodelar su amado cuarto de costura para convertirlo en una oficina para Sergio. No mostraron ni un ápice de respeto por su memoria. Yo me encerré en mi habitación, aferrándome a las fotos y a los recuerdos, sintiéndome más solo que nunca. Sabía que mi madre había dejado un testamento. Mi padre estaba eufórico. Daba por sentado que él heredaría la mayor parte, y ya planeaba en voz alta cómo iba a invertir sabiamente el patrimonio de mi madre, un patrimonio que, según él, provenía en gran parte de la fortuna de mis abuelos maternos. Con esto, finalmente podremos expandir el negocio a nivel internacional, Sergio, le oí decir una noche, su voz resonando desde el despacho. Tu madre fue una buena mujer, pero nunca entendió de finanzas. Es hora de dejar su legado en manos de quienes sí sabemos cómo hacer crecer el dinero. Él creía que yo no recibiría nada, o quizás una suma simbólica para ayudarme con mis gastos de artista fracasado. Y, sinceramente, a mí no me importaba el dinero. Solo quería que el tormento terminara. Finalmente, llegó el día de la lectura del testamento. Nos reunimos todos en la sobria y elegante oficina del abogado de mi madre, el señor Vega. Mi padre y Sergio llegaron vestidos con trajes caros, sonriendo con la suficiencia de quienes se saben ganadores. Yo me senté en un rincón, sintiéndome fuera de lugar, solo queriendo cumplir con el último deseo de mi madre y marcharme de allí para siempre. El abogado, un hombre mayor de semblante serio y ojos penetrantes, comenzó a leer el documento. Empezó con las cláusulas estándar, las donaciones a algunas organizaciones benéficas que mi madre apoyaba en secreto. Mi padre asentía con impaciencia, como si estuviera perdiendo el tiempo. Entonces, el señor Vega se aclaró la garganta y dijo, ahora, procederé con la distribución de los bienes principales. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Para mi amado hijo, Sergio, leyó el abogado, a quien siempre he querido, pero cuyo camino en la vida ya está asegurado y definido por su padre, le dejo mi colección de relojes antiguos. Para que recuerde, cada vez que mire la hora, que el tiempo es el único bien que no se puede comprar ni recuperar. Sergio frunció el ceño, confundido, casi ofendido por la modestia del legado. Mi padre lo miró, haciéndole un gesto para que se calmara, seguro de que el plato fuerte vendría. Después para él. Para mi esposo, Ricardo, continuó el abogado, y aquí su voz adquirió un tono casi teatral. El hombre con el que compartí 30 años de mi vida, le dejo la suma simbólica de $1000. El silencio fue absoluto, denso. Mi padre se quedó petrificado. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y furia. ¿$1000? Debe ser un error. Es ridículo, exclamó, poniéndose de pie de un salto. Por favor, siéntese, señor, dijo el abogado con una calma imperturbable. Hay una carta adjunta que lo explica todo. Y entonces, el señor Vega comenzó a leer la última carta de mi madre. Su voz llenó la habitación, y fue como si ella, con su fuerza silenciosa, estuviera allí con nosotros, dictando su sentencia final. Mi querido Ricardo, leyó. Durante 30 años, me dijiste que yo no entendía de valor. Que mi corazón era demasiado blando y mi visión del mundo, ingenua. Siempre valoraste los activos, los números, los resultados tangibles. Pues bien, en este, mi último acto, he decidido aplicar tu propia lógica. Sergio ya tiene una carrera y un futuro trazado. Tú tienes tu empresa. Ambos valoran el dinero por encima de todo. Pero en vuestra búsqueda de riqueza, os olvidasteis del activo más importante de todos, la familia. Por eso,
continuó la voz del abogado leyendo las palabras de mi madre, la totalidad de mis bienes restantes, incluyendo la casa familiar, que fue herencia de mis padres, el considerable portafolio de inversiones y todos los fondos líquidos, se los dejo a mi hijo, Javier. Mi padre se desplomó en su silla como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estaba blanco como el papel. Pero la estocada final, la revuelta que lo destruyó frente a todos, fue la última parte de la carta. Y le dejo todo a Javier no porque necesite el dinero, sino como un acto de reconocimiento. Porque mientras ustedes dos estaban ocupados construyendo un imperio de metal y arrogancia, él estaba a mi lado, construyendo un refugio de amor y compañía. Porque él fue el único que entendió que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Y ahora, Ricardo, la ironía final. La fortuna que tanto anhelas, el dinero que con tanto desprecio creías que yo no sabía administrar, no proviene de tu mundo de acero y números. Proviene del arte. Proviene de tu suegro, de mi padre. El hombre al que apenas conociste y al que siempre consideraste un soñador sin sentido práctico, punto. Mi padre y Sergio se miraron, sin entender. Mi padre, continuó leyendo el abogado, como sabes, era un pintor. Un artista que nunca vendió un cuadro en vida. Lo que nunca supiste es que, después de su muerte, su obra fue descubierta. Se convirtió en uno de los artistas más cotizados de su generación. La fortuna que yo heredé, la que tú has disfrutado durante todos estos años, proviene de la venta póstuma de sus garabatos. El mismo tipo de garabatos que hace mi hijo Javier. Le dejo todo a Javier porque él es el verdadero heredero de ese legado. No solo de la sangre, sino del alma. Ricardo, tú me llamaste soñadora, y a nuestro hijo, un inútil. Hoy, el futuro de esta familia, y de la fortuna que tanto valoras, descansa sobre los hombros del inútil. Espero que, por una vez en tu vida, aprendas lo que significa el verdadero valor. Mi padre no gritó. No dijo una sola palabra. Simplemente se quedó ahí, con la mirada perdida, completamente aniquilado. La humillación en su rostro era total. Había sido derrotado, no por un rival de negocios, sino por el fantasma de la mujer a la que siempre subestimó y por el hijo al que despreció. Toda su filosofía de vida, todo su castillo de orgullo, hecho añicos por una simple hoja de papel. En ese momento, no sentí triunfo por el dinero. Sentí la caricia cálida de mi madre desde el más allá. Ella no me había dejado una fortuna, me había dejado su validación. Me había dejado la prueba irrefutable de que mi forma de ver el mundo, mi corazón, mi arte, nunca fueron una debilidad, sino mi mayor y más valiosa fortaleza. Esa noche, en esa fría sala de reuniones, entendí que la vida, tarde o temprano, siempre pone todo en su lugar. Puedes humillar, puedes despreciar, puedes construir un imperio de apariencias, pero cuando la verdad sale a la luz, ni el hombre más fuerte y poderoso puede escapar de ella. Porque el verdadero fracaso no es no tener dinero, es tener el corazón tan vacío que no puedes reconocer el tesoro que tienes delante. ¿Alguna vez has visto a alguien recibir exactamente lo que se merecía de una forma tan inesperada y poética? Comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más relatos donde la justicia, a veces, viene de la mano de aquellos que más nos amaron y que, incluso desde el más allá, se aseguran de que tengamos la última palabra.